Nuestra siguiente ponente es la doctora María Teresa Tuciel Luna. La doctora Tuciel Luna es médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un grado de doctorado en Biología Celular y Genética por la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Actualmente es jefa de la Unidad de Medicina Genómica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Pues muchas gracias. Es un privilegio estar participando en este primer curso de la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas que dirige el doctor Carlos Aguilar. El trabajo que les vamos a presentar es resultado de una colaboración de varios años con grupos internacionales, incluyendo el Instituto Broad y grupos también en México, y dentro del instituto colaboraciones muy intensas y muy provechosas con distintos departamentos, incluyendo el Departamento de Inmunología, el Departamento de Patología y el de Biología de la Reproducción. Entonces, la promesa, el objetivo de la medicina personalizada y a partir de los hallazgos del genoma humano fue que a través de conocer los determinantes genéticos, teniendo esta información a la mano, podíamos buscar de manera no dirigida cuáles eran aquellas variantes genéticas de riesgo que condicionan a distintas poblaciones, a distintos individuos, a desarrollar enfermedades, entre otras, metabólicas. Sin embargo, con el propósito eventualmente de entender la fisiopatología, esto es los mecanismos celulares, bioquímicos, tisulares y finalmente fisiopatológicos implicados en distintos padecimientos, con el propósito último de poder dirigir y de manera personalizada poder establecer estrategias de diagnóstico de tratamiento. Sin embargo, esto que podría sonar de manera rápida un enfoque directo, requiere y ha requerido el estudio de grandes grupos de individuos. Primero, para un análisis o un escaneo genómico, lo que denominamos GWAS. Perdón, es que no, aquí ya la pasé, pero no. Okay. Bueno, entonces a esto me refería, ¿no? El objetivo de la medicina personalizada en la era genómica, a partir del descubrimiento del genoma humano, pretendía, a través de la determinación, de la identificación de distintos determinantes genéticos, entender eventualmente la fisiopatología, los mecanismos celulares, bioquímicos implicados en las distintas enfermedades, para aplicar de manera dirigida, personalizada, estrategias de diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, esta aproximación ha requerido el estudio de grandes grupos de individuos, empezando por los estudios de asociación al genoma completo, en donde el propósito es estudiar a través de plataformas que contienen cientos de miles de variantes. En este estudio analizamos 2.5 millones de variantes en plataformas contenidas en arrays, particularmente para explorar variantes de origen europeo, en cerca de 10.000 individuos con caracterización clínica extensa. En estos individuos, además, se realizó secuenciación de exomas, esto es, la lectura puntual de las partes codificantes de todo nuestro genoma en alrededor de 12.000 individuos. Estos hallazgos también tuvieron que ser dirigidos y precisados a través del estudio, lo que llamamos mapeo fino, la identificación de variantes adicionales que pueden estar implicadas en el efecto directo sobre el riesgo a distintas enfermedades, además de estudios funcionales in vitro que implican o células en cultivo o incluso cultivos directos de hepatocitos humanos. Por supuesto, los estudios clínicos dirigidos, a los cuales me referiré, pero que ya se dieron una idea de la complejidad y la necesidad de contar con grupos clínicos
que tengan la experiencia, el conocimiento y la capacidad física y de la infraestructura para hacer estos estudios. Además, acoplado esto a estudios de metabolómica, en donde a partir de también suero o plasma de pacientes, esto es de al menos 10.000 individuos, hemos podido identificar algunos metabolitos que tienen que ver con riesgo de diabetes en nuestra población. Otros enfoques que también abonarán a este recorrido de los determinantes genéticos al entendimiento de la fisiopatología, obviamente incluyen estrategias de nutrigenómica, de epigenómica y de farmacogenómica. Entonces, el estudio al que me refería inicialmente, el estudio de asociación al genoma completo, en el cual estudiamos una plataforma comercial de 2.5 millones de variantes y que exploramos a nivel genómico cuáles podían estar con mayor frecuencia en aquellos pacientes diagnosticados con diabetes versus aquellos individuos que no tenían diabetes. Estos son los grupos de estudio. Se incluyeron estas 4 cohortes, tanto de individuos mestizos mexicanos como mexicoamericanos, con este número inicial y este número final de individuos después de los criterios de calidad para la genotipificación de este gran número de marcadores. Y además de replicar y de confirmar la participación de genes ya conocidos para el desarrollo, asociados al desarrollo de la diabetes tipo 2 en población europea, con distintas relaciones de riesgo. Aquí para población mexicana pudimos identificar, por ejemplo, que TSF7L2 es un gen de riesgo muy importante para diabetes en europeos, pero que de manera importante tiene que ver con el riesgo de diabetes tipo 2 en individuos que manifiestan la enfermedad a una edad temprana. De manera interesante, a pesar de que la plataforma original incluía mayoritariamente variantes, 2.5 millones de variantes de tipo de variación de un solo nucleótido SNP, identificamos un nuevo locus ubicado en el cromosoma 17. Este gen SLC16A11 nunca había sido relacionado al riesgo de diabetes en ninguna otra población humana, y el riesgo que identificamos para este gen es relativamente alto, 1.28, con una muy significativa. Estos hallazgos los publicamos inicialmente en Nature en el 2014. De manera interesante, las variantes que se asocian a riesgo que están dentro de este gen corresponden a un haplotipo de 5 variantes, 4 de ellas de cambio de aminoácido, señaladas aquí, y estas son las versiones que existen en las poblaciones humanas. Esta de referencia, que es muy frecuente en población tanto europea como asiática y africana, también en población mexicana tiene una frecuencia relativamente alta. Sin embargo, en población africana, este haplotipo con 2 variantes es relativamente frecuente. Sin embargo, el haplotipo asociado a riesgo de diabetes tipo 2 incluye estas 5 variantes, 4 de ellas de tipo cambio de aminoácido, y como ven ustedes, este haplotipo es inexistente en africanos, muy poco frecuente en europeos, relativamente frecuente en asiáticos. Sin embargo, la frecuencia en mestizos mexicanos fue alta. Si tomamos en consideración los individuos que tienen alta ancestría nativa americana, que es el componente nativo de la población mestiza mexicana, la frecuencia de este haplotipo es muy alta. Esta baja frecuencia del haplotipo en población europea podría explicar por qué este gen y estas variantes nunca antes habían sido asociadas al riesgo a diabetes en población europea. Este gen SLC16A11 es en este momento el de mayor contribución a riesgo a diabetes en población mexicana. Explica alrededor del 27% del riesgo genético en nuestra población, y esto se debe en gran medida a la alta frecuencia con que lo encontramos. Además, identificamos que individuos jóvenes
entre los individuos con diabetes tipo 2, las variantes son más frecuentes en aquellos individuos que tienen menos de 45 años o menos, o que tienen índice de masa corporal menor a 30. Esto quiere decir que los portadores del haplotipo de riesgo desarrollan diabetes tipo 2 más jóvenes, aún en ausencia de obesidad. Este gen codifica para un transportador de solutos que se expresa en distintos tejidos, pero de manera abundante en hígado. Y pertenece a una familia de alrededor de 14 transportadores SLC16A que están representados aquí. Y este es el árbol filogenético que refleja, digamos, su relación entre ellos y la proximidad de acuerdo a estos análisis de reconstrucción de genealogía por máxima verosimilitud. De estos hay algunos ya bastante bien caracterizados, los tipo 1, que son los indicados en azul, que transportan monocarboxilatos pequeños, piruvato lactato, cuerpos cetónicos. Estos están acoplados a protones. Y hay otro grupo bien caracterizado, tipo 2, que incluyen o que transportan hormonas tiroideas o, por ejemplo, aminoácidos aromáticos. Sin embargo, hay una serie de transportadores pobremente caracterizados, incluyendo SLC de 6 a 11, que aún no conocemos a detalle cuáles son los ligandos que transportan. En un estudio posterior, también en colaboración con investigadores del Instituto Broad, lo que hicimos es tratar de investigar cuáles eran el papel de estas variantes asociadas al riesgo a diabetes, y en este trabajo publicado en Cell en el 2016, lo que encontramos es que efectivamente SLC, además de encontrarse en membrana plasmática, es capaz, de 6 a 11, es capaz de transportar piruvato de manera bidireccional, que este es un mecanismo acoplado a protones y por lo tanto se infiere que podría tratarse de un transportador tipo 1. Además, se identificó que junto con las variantes de riesgo de estos de cambio de aminoácido, en la región promotora, los individuos que tienen estos cambios de aminoácido también tienen el desequilibrio de ligamiento, es decir, comparten y heredan variantes en la región promotora que lo que hace o lo que tiene como consecuencia la disminución en la expresión de la proteína, y que las variantes asociadas al haplotipo de riesgo resultan también en la disminución de la interacción con una proteína que se llama basigina, que es una proteína chaperona, que es indispensable para que la proteína SLC de 6 a 11 se ubique en la membrana plasmática. A partir de estos estudios, lo que se identificó también es que la inactivación puntual de cultivos celulares, de portadores o no portadores de estas variantes, cuando se inactivaba de manera dirigida SLC de 6 a 11, esto resultaba en la acumulación de triglicéridos tanto dentro de los hepatocitos como fuera de la célula. Y otros metabolitos como carnitina y diacilgliceroles también se encontraban aumentados. Entonces, de manera interesante, estos mecanismos celulares se vinculan a mecanismos más generales como la acumulación de triglicéridos intrahepáticos, que se relacionan a su vez a mecanismos de lipotoxicidad, hígado graso no alcohólico, resistencia a la insulina, etc. Les decía yo que esta familia de transportadores tiene expresión muy importante en hígado. Sin embargo, SLC de 6 a 11 se expresa de manera abundante en hígado, en glándula salival y en tiroides. Existe también expresión en páncreas y en tejido adiposo. Aquí se comparan los niveles de expresión con respecto al transportador más abundante de tipo 1, que transporta
piruvato. Y, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que a pesar de que SLC 16A11 es capaz de transportar piruvato, el mismo hepatocito tiene un transportador de la familia 1 que es mucho más eficiente para transportar piruvato que SLC 16A11, lo cual nos sugiere que podría no solo estar transportando otros metabolitos, sino que podría estar transportando piruvato en ciertas condiciones fisiopatológicas. Entre los mecanismos que nos propusimos estudiar relacionados a la distribución del transportador y por lo tanto a la producción de hiperglucemia estaba la posible evidencia de la hipotoxicidad, disminución en la secreción de insulina, disminución en la acción de la insulina, incremento en la producción hepática de glucosa u otros mecanismos que no necesariamente pudiéramos ubicar a nivel hepático, sino que pudieran estar relacionados a la función tiroidea o incluso de tejido adiposo. Como ya comentó la doctora Almeda, era importante e indispensable contar con la infraestructura y la experiencia para realizar este tipo de estudios. En este momento se cuenta con un estudio en donde de manera dirigida en individuos portadores y no portadores del haplotipo de riesgo, diabéticos, pacientes con diabetes tipo 2 y sin diabetes tipo 2, se está estudiando de manera dirigida la secreción de insulina a través de estas estrategias que acaba de comentar la doctora Almeda, acción de la insulina, contenido de grasa en hígado y músculo a través de resonancia magnética o DEXA, perfiles de expresión genética en biopsias de grasa subcutánea a través de RNA-seq y la identificación de marcadores sanguíneos relacionados a la presencia del haplotipo de riesgo a través de estrategias de metabolómica. Entre las características generales de la población encontramos que no hay diferencias significativas en prácticamente ninguna de estas variables, con excepción de los niveles de una de las enzimas de daño hepático entre portadores y no portadores del haplotipo de riesgo. Esto ya haciendo el análisis ajustado por edad, género y ancestría, de acuerdo al estatus de obesidad o no, identificamos que efectivamente existe una diferencia significativa entre los niveles séricos de alanina aminotransferasa, que es una enzima de daño, marcador de daño hepático. En cuanto a los otros parámetros, realmente no encontramos mayores diferencias, aun cuando el cálculo a priori estaba que teníamos un poder entre 80 y 90%. Aquí les muestro, por ejemplo, los estudios de deposición de grasa en portadores y no portadores, tanto intrahepáticos como pancreáticos, abdominales, subcutáneos y intraabdominales. Entonces, como ven, hay algunas tendencias, pero con este número de individuos todavía no alcanzamos a ver diferencias significativas. En cuanto al estudio de metabolómica, lo que consideramos es un diseño de casos y controles pareados provenientes de la corte de cerca de 8.000 individuos de síndrome metabólico que fueron captados entre 2006 y 2009. Se consideraron solo aquellos individuos mayores de 20 años con un índice de masa corporal igual a mayor a 20 kilogramos por metro cuadrado y sin diabetes tipo 2. En este lapso tan corto de tiempo se identificaron 260 casos incidentes y 565 controles, de los cuales, identificamos 192 casos incidentes a los cuales podíamos encontrar a través de este parámetro de puntaje de propensión o propensity score 192 controles. Se analizaron más de 10.000 metabolitos. Esto también fue a través de una colaboración del Instituto de Broad. De estos más de 10.000 metabolitos, alrededor de 160 son metabolitos conocidos y se utilizaron estas validaciones para el análisis de los datos. Y lo que encontramos fue que
13 metabolitos previamente reconocidos como de riesgo a diabetes, también los identificamos asociados a incidencia en nuestra población, pero de manera muy interesante identificamos que realmente es el que tiene la mayor contribución a la incidencia, 3-metil-adipatopimelate, que tiene que ver con la propensión de incidencia en sujetos mexicanos. Estos estudios se hicieron con esta metodología y de manera interesante pues encontramos también metabolitos que ya han sido asociados a incidencia de diabetes en poblaciones como las europeas y en particular el estudio de Framingham. En una muestra, además de 378 individuos, esto es que incluía alrededor de 186 casos, en donde contábamos con la información de genotipos, de marcadores de ancestría para determinar el componente de etnicidad, las concentraciones de metiladipatopimelato, independientemente si podíamos parearlos o no, exploramos cuál era la relación de una de las variantes asociadas a riesgo de diabetes en SLC16A11 y las concentraciones de este metabolito, utilizando modelos de regresión lineal ajustados por edad, género, índice de masa corporal, niveles de glucosa, estatus de diabetes tipo 2 y etnicidad. Y lo que encontramos es que, de manera interesante, los niveles de metiladipatopimelato van en correlación estrecha y directa con el índice de masa corporal y lo que nos encontramos es que esta relación se da únicamente en los individuos que desarrollan diabetes a inicio temprano, es decir, los individuos homocigotos para el haplotipo de riesgo que presentan obesidad tienen los valores más altos de este metabolito que predice riesgo a diabetes. Este metabolito es muy interesante porque su alta concentración sugiere que existe la activación de la vía de la omega oxidación en retículo endoplásmico, ya que es producto directo de la degradación de ácido pitánico, el cual en condiciones normales es metabolizado ácido pristánico por medio de alfa oxidación en peroxisoma. Este ácido pristánico por medio de beta oxidación también en peroxisoma es convertido a ácidos grasos de cadena intermedia, los cuales van a ser transportados a la mitocondria para eventualmente producir acetil-CoA, que va a ser dirigida al ciclo de Krebs. Sin embargo, cuando existe el bloqueo de alfa oxidación peroxisomal y la activación de la omega oxidación, se encuentran niveles elevados de 3-metiladipato. Esto lo conocemos porque hay individuos que tienen errores innatos del metabolismo en donde existen deficiencia de la principal enzima de oxidación del alfa de esta vía y los niveles de 3-pimelato incrementan de manera muy importante. Algo que nos interesó también, además de entender cuál podría ser la expresión del transportador en distintos tejidos, es la distribución subcelular de este transportador en los distintos espacios y suborganelos subcelulares y en acorde con los resultados de metabolómica, pues encontramos que el transportador se expresa de manera importante en mitocondria, en retículo endoplásmico y en peroxisoma, también en la membrana plasmática. Estudios de inmunohistoquímica en tejidos humanos procedentes de cadáveres han confirmado que, por ejemplo, este transportador no solo se ubica en retículo endoplásmico y en mitocondria, sino también en peroxisoma, mientras que en tiroides lo ubicamos en retículo endoplásmico y en mitocondria. Por lo tanto, proponemos que el transportador SLC16A11 podría tener un papel multifuncional
en distintos compartimentos subcelulares y tejidos humanos, basados en por lo menos estas 3 observaciones. En células hepáticas, solo una pequeña fracción de la proteína se localiza en la membrana celular, esto es alrededor del 5% de la proteína total correspondiente al transportador. En el hígado existen, por ejemplo, otros transportadores de piruvato, el tipo 1, les comentaba, que se expresa abundantemente en la membrana plasmática y tiene mayor afinidad por piruvato al compararla con la afinidad de SLC 16 a 11. Y en estudios de inmunohistoquímica y microscopía electrónica en tejidos humanos, hemos encontrado el transportador en acinos e islotes pancreáticos, tiroides, tejido adiposo e hígado, y se muestra que el SLC 16 a 11 se localiza en distintos organelos subcelulares, incluyendo la membrana plasmática, las mitocondrias, los peroxisomas, el retículo endoplásmico. Estudios de metabolómica en portadores del haplotipo de riesgo sugieren que podría estar relacionado a defectos en la alfa y beta oxidación de ácidos grasos, a la activación del proceso de oxidación, esto a través de modelos animales, incluyendo el modelo de BDB. Cuando existe activación del proceso de gamma oxidación, existe estrés de retículo endoplásmico, esto se relaciona a hiperinsulinemia y estenosis hepática. Y particularmente sabemos que individuos jóvenes obesos tienen mayores niveles de 3-metilhepatopimelato, lo cual es un marcador de conversión a diabetes tipo 2 en sujetos mexicanos. Esto sería todo. Gracias.